Bienvenido, bienvenida a este nuevo amanecer con Dios. Detén un momento el ritmo del día. Respira hondo y permite que el silencio se abra paso en tu interior. Hoy no venimos a aprender una idea más, sino a dejarnos tocar por un misterio que acontece despacio, sin imponerse, como la luz que entra por una rendija al amanecer. Si este espacio te ayuda a comenzar el día con sentido, te invito desde ahora a suscribirte al canal y a caminar con nosotros cada mañana. Tu presencia aquí también es una forma de oración compartida, un gesto sencillo de comunión. Hoy nos detenemos a contemplar una palabra capaz de transformarlo todo desde dentro: encarnación. Antes de adentrarnos en la reflexión, quiero invitarte a participar activamente en este espacio. La frase del día, tomada del Salmo responsorial, nos acompañará durante todo este amanecer. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Te invito a escribirle en los comentarios y, si lo deseas, a compartir brevemente qué despierta en tu corazón esta proclamación. Al hacerlo, no solo interactúas con el contenido, sino que te unes a una oración comunitaria que se eleva desde distintos lugares, recordándonos que Dios sigue llegando, hoy, a nuestra vida concreta. Hay textos bíblicos que no se entienden bien si se leen solo con la cabeza. Este es uno de ellos. Hoy la palabra no busca convencernos de una idea, sino introducirnos en un misterio. El modo extraño, delicado y profundamente humano con el que Dios decide entrar en la historia. Las lecturas que acabamos de escuchar giran alrededor de una sola afirmación, repetida como un latido: Dios está con nosotros. No como consigna piadosa, no como frase de consuelo, sino como hecho concreto, histórico, encarnado. Emmanuel no es una metáfora, es una presencia que descoloca. Comencemos por Isaías 7, 10, 14. El profeta se encuentra ante el rey Ahaz, un hombre atrapado por el miedo. El contexto es político, militar, real. Jerusalén está amenazada. Isaías le ofrece algo inaudito. Pide una señal. Es decir, abre un espacio para que Dios se revele, para que la confianza venza al cálculo. Ahaz responde con una frase aparentemente piadosa: no tentaré al Señor. Pero en realidad es una negativa cerrada. Ahaz no quiere una señal porque no quiere comprometerse. Prefiere la seguridad de sus alianzas humanas al riesgo de confiar en Dios. Y aquí sucede algo decisivo. Dios no retira su promesa. Aunque Ahaz no pida la señal, Dios la da. No porque el rey lo merezca, sino porque Dios es fiel a su propio designio. El Señor mismo les dará una señal. No una señal de poder militar, no un prodigio espectacular, sino algo desconcertante. Una mujer joven, una virgen, que concibe y da a luz un hijo. La señal de Dios no es aplastante, es frágil, no se impone, se ofrece, no domina, nace. Desde el principio, el estilo de Dios es este: entrar en la historia sin violentarla. El Salmo 23 responde con una imagen complementaria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria, pero inmediatamente aclara quién puede recibirlo. No el más fuerte, no el más puro según apariencias, sino el de corazón limpio y manos puras. Es decir, aquel cuya vida no está dividida, aquel que no vive en la mentira, aquel que no se protege de Dios con máscaras. Este Rey de la Gloria no entra en palacios blindados, sino en corazones disponibles. San Pablo, en la carta a los Romanos 1, 1 al 7, nos ayuda a sostener la tensión que atraviesa toda la fe cristiana. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder por la resurrección. Pablo no reduce el misterio, lo mantiene abierto. Cristo no es solo un mensaje espiritual ni solo un personaje histórico admirable. Es Dios entrando en la carne sin dejar de ser Dios. Y eso nos conduce al Evangelio según San Mateo 1, 18, 24. Quizá uno de los relatos más silenciosos y más hondos de toda la Escritura.
El sueño de José. José no pronuncia una sola palabra en todo el Evangelio, y sin embargo, su silencio habla. Es un hombre justo, dice Mateo. No perfecto, no idealizado, sino justo. Es decir, alguien que busca hacer lo correcto, aunque no entienda todo. José se enfrenta a una situación que desarma cualquier esquema religioso. María está embarazada y él no es el padre. La ley le permitiría denunciarla. La lógica social le exigiría defender su honor. Pero José elige otro camino, no exponerla, retirarse en silencio. Aquí hay algo muy importante. Antes de que el ángel le explique nada, José ya está actuando desde la misericordia. Su justicia no es legalista, es compasiva. No entiende el misterio, pero tampoco lo destruye. Y entonces Dios entra mientras José duerme. Esto no es un detalle literario. Dios habla en sueños porque los sueños son el lugar donde se afloja el control, donde el yo no manda del todo. Dios no irrumpe cuando José razona, sino cuando descansa, cuando deja de calcular, cuando baja las defensas. José, hijo de David. El ángel no lo llama por su nombre solamente, sino por su identidad profunda. Le recuerda quién es, de dónde viene, qué promesa lleva sobre sí, y le dice: no tengas miedo, porque el miedo es siempre el gran obstáculo de la fe. Miedo a perder el control, miedo a ser juzgado, miedo a amar más de lo que uno puede sostener. No tengas miedo de acoger un misterio que no controlas. No tengas miedo de una vida que no encaje en tus planes. José despierta y obedece. Pero atención, no obedece a una norma, sino a una relación. Obedece a una palabra que le ha sido confiada, y al hacerlo, se convierte en custodio de un misterio que no le pertenece. José no entiende todo, María probablemente tampoco, y sin embargo, Dios confía su encarnación a esa fragilidad. Aquí está el centro de esta homilía. Dios no se encarna en la certeza, sino en la confianza. No entra en un mundo que lo entiende, sino en un mundo que lo acoge sin entenderlo del todo. Esto tiene consecuencias muy concretas para nosotros. Muchos creyentes viven su fe como Ahaz. Prefieren no pedir señales porque en el fondo no quieren que Dios interfiera demasiado. Creen, pero hasta cierto punto. Oran, pero sin abrir espacios reales de transformación. Cumplen, pero no confían. Otros viven una fe mecánica, repetitiva, correcta, pero desconectada del misterio. Una fe que se apoya más en fórmulas que en experiencia. Una fe que responde porque así lo dice la iglesia o porque así está escrito, pero que no ha pasado por el corazón. La palabra de hoy nos propone otra cosa. Una fe encarnada, vulnerable, silenciosa. Una fe que acepta que Dios no siempre responde como esperamos ni entra como imaginamos. Emmanuel no viene a confirmar nuestros esquemas religiosos, viene a habitarlos desde dentro. Dios con nosotros significa que Dios se compromete con nuestra historia concreta, no con una versión idealizada de nosotros mismos. Entra en nuestras dudas, en nuestras incoherencias, en nuestras noches, pero no lo hace por la fuerza. Espera ser recibido. Como José, quizá hoy la pregunta no sea ¿crees en Dios?, sino ¿estás dispuesto a acoger un Dios que no controlas? Un Dios que no siempre encaja en tus categorías teológicas. Un Dios que se manifiesta más en la fragilidad que en el poder. Porque ese es el escándalo de la encarnación. Dios no se protege de la humanidad, se expone a ella. Y ese mismo Dios sigue buscando hoy vientres donde encarnarse, vidas donde hacerse presente, historias donde pronunciar de nuevo su nombre, Emmanuel. Que no nos canse Dios como Ahaz, que no lo rechacemos por miedo, que no lo reduzcamos a un sistema cerrado. Pidamos la gracia de José, la justicia que sabe retirarse, el silencio que escucha, la obediencia que no entiende todo, pero confía. Porque cuando acogemos así, Dios sigue naciendo, aquí, ahora. El Adviento no es solo un tiempo que se espera. Es un camino que se recorre por dentro. No se trata de contar días, sino de preparar espacio. A la luz de lo que hoy hemos contemplado, propongo una ruta sencilla, profunda y realista para vivir este tiempo desde la encarnación. Primer paso: aceptar que Dios no entra como yo espero.
Muchas veces aguardamos a Dios en forma de respuestas claras, soluciones inmediatas o señales contundentes. Pero el Dios que se encarna no actúa así. Entra pequeño, silencioso, incluso confuso. Vivir el Adviento comienza cuando dejo de exigirle a Dios que se manifieste según mis esquemas y me abro a reconocerlo en lo frágil, en una intuición suave, en una incomodidad interior, en una pregunta que no se va. Preparar el corazón es renunciar al control. Segundo paso, hacer espacio interior. Nada puede encarnarse donde todo está lleno. El Adviento invita a vaciar. Agendas saturadas, pensamientos repetitivos, defensas emocionales, discursos aprendidos. Hacer espacio no significa huir del mundo, sino ordenar el interior para que haya lugar para lo esencial. El silencio cotidiano, aunque sea breve, se vuelve un pesebre. Ahí Dios puede nacer sin ser ahogado por el ruido. Tercer paso, elegir la misericordia antes que la explicación. Como José, muchas veces no entendemos lo que sucede, ni en nosotros ni en los demás. El Adviento no exige comprensión total, sino una decisión: no destruir el misterio. Elegir la misericordia es no reaccionar desde el juicio inmediato, no exponerse ni exponer, no cerrar lo que aún está gestándose. Cuando opto por cuidar antes que controlar, estoy cooperando con la encarnación. Cuarto paso, obedecer sin entenderlo todo. La encarnación avanza cuando alguien dice sí sin tener el mapa completo. No se trata de una obediencia ciega, sino confiada. Pequeños actos cotidianos, permanecer, acompañar, callar, sostener, recibir, se convierten en actos profundamente espirituales. Dios no busca perfección, busca disponibilidad. Y cada vez que doy un paso desde la confianza, aunque tiemble, algo de Dios toma carne en mi historia. Esta es la ruta: soltar el control, hacer espacio, elegir la misericordia y caminar en confianza. El Adviento no termina en Navidad, culmina cuando Dios encuentra dónde quedarse. Señor, hoy me presento ante ti sin disfraces, sin fórmulas aprendidas, sin la necesidad de tener todo claro. Me acerco con lo que soy ahora, con mis certezas frágiles, con mis preguntas abiertas, con ese deseo profundo de creer sin convertir la fe en un mecanismo vacío. Tú sabes que muchas veces he dicho que creo, pero en el fondo he preferido mantenerte a distancia, como Ahaz, para no arriesgar el control de mi propia vida. Perdóname, Señor, cuando he confundido prudencia con miedo, obediencia con comodidad, fe con repetición. Perdóname cuando he preferido no pedirte señales porque temía que me las dieras, porque sabía que una señal verdadera me exigiría cambiar, moverme, confiar. Hoy reconozco que no siempre quiero que interfieras, que me habites, que me desarmes. Sin embargo, aquí estoy. Enséñame a comprender que tu modo de venir no es violento ni espectacular. Tú no irrumpes aplastando, tú naces. Entras pequeño, vulnerable, silencioso. Me cuesta aceptar que tu presencia se manifieste más en la fragilidad que en la fuerza, más en el silencio que en el ruido, más en lo humano que en lo extraordinario. Y aún así, algo dentro de mí reconoce que ahí estás. Haz mi corazón un espacio donde puedas entrar sin miedo. Límpialo de defensas, de cinismos, de la necesidad constante de entenderlo todo antes de confiar. Dame manos puras, no en el sentido de perfección moral, sino en el de una vida no dividida, no doble, no sostenida en la mentira. Dame un corazón simple, capaz de recibir sin exigir explicaciones inmediatas. Señor, hoy te pido la gracia de José. Dame su silencio interior, ese silencio que no huye del conflicto, pero que tampoco lo destruye. Dame una justicia que no se escude en la ley para evitar el amor. Dame la capacidad de no exponer,
de no juzgar, de no reaccionar desde el impulso, sino de saber retirarme cuando el misterio me sobrepasa. Enséñame a elegir la misericordia aun cuando no entiendo lo que estás haciendo. Háblame también a mí en el sueño, Señor, no solo cuando estoy despierto y calculando, sino cuando bajo las defensas, cuando descanso, cuando dejo de controlar. Enséñame a escucharte en esos espacios donde no mando del todo, donde la vida se revela sin filtros. Dame un oído atento a tu voz cuando llega suave, sin imponerse. No dejes que el miedo decida por mí. Miedo a perder, miedo al qué dirán, miedo a amar más de lo que puedo sostener, miedo a una vida que no encaja en mis planes. Hoy escucho tu palabra. No tengas miedo. Y aunque aún tiemble, quiero creer que tu presencia no viene a destruirme, sino a completarme. Señor, quiero recibirte en mi casa interior. No una casa ordenada y perfecta, sino la real, con dudas, con contradicciones, con espacios oscuros que aún no comprendo. Entra así, como eres tú, no como yo te imagino, no como un concepto, no como un dogma frío, sino como una presencia viva que se compromete con mi historia concreta. Ayúdame a no reducirte a un sistema, a una idea cerrada, a una respuesta automática. Líbrame de una fe mecánica, de una espiritualidad sin carne, de una religión que habla de ti, pero no se deja tocar por ti. Dame una fe encarnada, vulnerable, capaz de sostener preguntas sin perder la esperanza. Que tu nombre, Emmanuel, no sea solo una palabra hermosa, sino una experiencia cotidiana. Que yo pueda reconocer que estás conmigo cuando no entiendo, cuando me equivoco, cuando espero, cuando obedezco sin claridad total. Que descubra que tú no me abandonas en la noche, sino que ahí mismo eliges nacer. Haz de mi vida un lugar donde tú sigas encarnándote. Que mis decisiones, mis silencios, mis renuncias y mis actos de amor sean un pesebre humilde donde puedas habitar. No busco ser digno, Señor, busco ser disponible. Y si alguna vez vuelvo a cerrarte la puerta por miedo o cansancio, vuelve a llamar, no con estruendo, sino como sabes hacerlo, suavemente, fielmente, esperando. Aquí estoy, contigo. Gracias por compartir este amanecer con Dios. No te lleves solo palabras, llévate una disposición interior, permitir que Dios se encarne también hoy, en lo sencillo, en lo real, en lo que aún no comprendes. Que este día no lo vivas solo, sino acompañado por Emmanuel, Dios con nosotros. Si esta reflexión resonó en tu corazón, te invito a darle like, compartirla y suscribirte al canal. Así ayudamos a que este espacio llegue a más personas que buscan comenzar el día desde lo profundo. Nos encontramos mañana, al amanecer, para seguir caminando juntos. Paz y luz en tu día.